tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Como saben, los mandatos en los concellos entran en su recta final antes de la cita electoral del próximo 24 de mayo. Y es momento de hacer balance de determinadas áreas que resultan fundamentales para el presente y el futuro de los ciudadanos. Hoy nos vamos a ocupar de la situación económica del concello de Ferrol, después de que el gobierno local haya anunciado esta semana los resultados de la liquidación del presupuesto del pasado ejercicio del año 2014. Analizaremos el nivel de ejecución logrado con esas cuentas y lo compararemos con años anteriores, de forma que tengamos una idea de cómo ha evolucionado la economía en estos últimos años. En esta línea intentaremos averiguar la deuda actual que el concello de Ferrol mantiene con las entidades financieras y la deuda derivada de las facturas pendientes de pago. Un asunto, el de la economía, que nos llevará a hablar también de la transformación que Ferrol ha experimentado con los presupuestos de estos últimos 4 años, las inversiones más destacadas en este mandato y el principal destino que tendrá el remanente de tesorería anunciado a principios de esta semana por el gobierno de Ferrol. Y para tratar todos estos temas está con nosotros en esta mesa el concejal de Economía y Hacienda de Ferrol, Alejandro Lantri. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña esta noche el portavoz del Bloque Nacionalista Galego en Ferrol, Iván Rivas. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y también tenemos con nosotros esta noche al portavoz de Independientes por Ferrol, Juan Fernández. Buenas noches, señor Fernández. Buenas noches. Bueno, y hablando de invitados, se lo recordamos todos los jueves, ustedes que están ahí en sus casas también se pueden considerar invitados, ya que en la segunda parte de este programa abriremos la línea telefónica para que puedan intervenir en directo y plantear cuestiones sobre los asuntos que trataremos aquí. Lo podrán hacer llamando al teléfono 981 36 99 13, pero como decimos será después, en la segunda parte del debate, después de una pausa, más o menos alrededor de las 10:20 de la noche. Y un poco para contextualizar el asunto del que estamos hablando, vamos ya a preguntarle al concejal de Economía y Hacienda pues por los principales puntos, ¿no?, que se pueden destacar dentro de esa liquidación, señor Lantri, que se realizaba del presupuesto de 2014, ¿no? Muy bien, pues para tratar de ser muy breve y conciso, porque hablar de números siempre es árido y complicado, entonces decir que bueno, el presupuesto definitivo del Ayuntamiento de Ferrol en el año 2014 ascendió a 70,4 millones de euros. De estos 70,4 millones de euros, lo que es la ejecución, el tanto por ciento de gasto que se ejecutó en todo el año es del 79,92%. Es el dato más alto de los últimos años que hemos comparado, la verdad que la última década, y es el dato con mejor ejecución presupuestaria en global que hemos tenido y que se cierra un ejercicio en el Ayuntamiento de Ferrol. Decir que el remanente de tesorería asciende a 6,8 millones. El remanente de tesorería, donde generalmente pues siempre da mucho de qué hablar, no es otra cosa que al cierre del ejercicio no todos los dineros se han gastado dentro del ejercicio. Pues si tenemos un presupuesto, pues se adjudica una obra, por ejemplo, y esa obra se va a ejecutar a lo largo de 2 mandatos, a lo largo de 2 ejercicios presupuestarios. Adjudicamos ahora una obra, se hace la mitad de la obra. Vamos a poner, por ejemplo, la Calle del Sol. La mitad de la Calle del Sol se hace en el año 2014, la otra mitad se va a hacer en el 2015. Como esa obra está adjudicada, hay que reservar un dinero para hacer frente al pago del resto de la obra, que no está presupuestado en el año siguiente, ya que en el año siguiente se presupuestan otras cosas. Bueno, pues este remanente está destinado a hacer frente a esos compromisos adquiridos en años anteriores, o sea, esas adjudicaciones de obras, servicios y demás que están en proceso, que están en marcha y que lógicamente se va a tener que pagar con dinero en el año siguiente, entonces se arrastra el dinero de un año a otro para hacer frente a esos compromisos, porque muchas veces el remanente la gente considera que es un remanente sobrante y generalmente es un remanente comprometido. Puede que haya algún sobrante que, como todos los años, esos sobrantes se destinan a nuevas inversiones en la ciudad. Decir que se cumplen
una vez más, la regla de gasto, que se cumple todas las normativas estatales de estabilidad presupuestaria y que el presupuesto municipal se cierra en equilibrio. Detallar un matiz, se ha gastado el 100% de lo posible para no incurrir en ningún tipo de incumplimiento de la normativa. Hay una regla de gasto que no te permite excederte de un año a otro de un determinado porcentaje presupuestario en comparativa con el año anterior, y bueno, pues hemos cumplido absolutamente todo, con lo cual hemos llegado al tope de lo que se podía gastar dentro del ejercicio 2014. Decía, es un presupuesto equilibrado, se ha conseguido mantener el equilibrio. El propio informe de la intervención habla de que se ha tenido una buena previsión de ingresos y para que nos hagamos una idea de cómo ha sido la evolución de este mandato y la evolución de la ejecución presupuestaria, pues yo creo que hay que recalcar un dato, y es que en el año 2009, justo un año antes de finalizar el mandato anterior, el presupuesto total del Ayuntamiento de Ferrol era de 88 millones de euros anuales. En este año estamos en un presupuesto definitivo de 70 millones. La diferencia son 18 millones de euros. La diferencia son un 20% del presupuesto de caída. 30 segundos. Bien. Con esa diferencia de un 20%, con esa caída de 18 millones de euros menos para hacer de todo, hemos sido capaces de mantener todos los servicios en funcionamiento. Hemos sido capaces de aumentar la partida destinada a gasto social, llegando a los 6,4 millones de euros solo en el área de bienestar social, duplicando el dinero que nos habíamos encontrado. Y todo esto en un contexto donde, cuando hemos llegado, no solo hay una bajada de ingresos, sino que nos tenemos que enfrentar a una deuda de 12 millones de euros que hemos tenido que pagar dentro del mandato. Con lo cual, bueno, creo que la suma de todo lo que nos da es un cierre del ejercicio que demuestra que un año más se han hecho las cosas adecuadamente, que hay rigor, que se hacen las cosas con, como diríamos en Galicia, con sentidiño, y que estamos, creo que, en el buen camino de mantener el equilibrio en la ciudad de Ferrol. Bueno, muchas gracias. Señor Rivas, el BNG, ¿qué valoración inicial hace de esta liquidación del 2014? ¿No? Bueno, nos facemos unha primeira valoración xenérica respecto de cal é a situación da cidade, porque eu estou de acordo que falar de números ás veces é un pouco duro, e o certo é que estamos nunha cidade na que a taxa de actividade no ano 2010 estaba no 51%. Neste ano 2014 esa taxa de actividade está no 46,4%. A taxa de ocupación no ano 2010 estaba no 41,7%. No momento actual está no 32,7%, e a taxa de paro no ano 2010 estaba no 17,8%, e no ano 2014 está no 29,7%. Nunha cidade na que nos últimos 5 anos se ten perdido máis de 3.000 habitantes. Unha perda que supón o 60% da perda de todas as cidades que existen no país. E isto produto fundamentalmente dunhas políticas, tanto no ámbito económico como no ámbito productivo, que se desenvolven a nivel estatal e que para nós teñen unhas consecuencias gravísimas. E o grave é que este goberno municipal comparte este tipo de políticas e as aplica nos orzamentos municipais desenvolvendo os mesmos criterios, porque alguén podría pensar que o goberno municipal pois está obrigado a aplicar eses criterios, pero o certo é que tanto o alcalde como o mesmo goberno municipal están a aplicar eses criterios dunha maneira moitísimo máis agresiva que as determinacións e as obrigacións que se lles impoñen desde a administración estatal, determinacións que este goberno municipal comparte, e as consecuencias desto é que esta cidade está nun proceso de perda constante de poboación e nun proceso de deterioro das súas condicións económicas e sociais, e outras cidades, como o caso da cidade de Pontevedra, aplicando políticas municipais contrarias ás que se aplican neste concello, está nun proceso de incremento de poboación. Esta é a realidade, este
estes son os feitos. A realidade é que desde esta administración local, desde o Concello de Ferrol, si tivieran aplicado unhas políticas económicas totalmente diferentes ás que se teñen desenvolvido nestes 4 anos, a realidade desta cidade sería totalmente distinta. E esta política se fundamenta basicamente na propaganda e no anuncios que moitas veces responde a falsificacións dunha realidade económica que nada teñen que ver coa política que se desenvolve de maneira real. Falaba, por referirme a algunhas cuestións as que comentaba antes o concellal de Economía, falaba antes de que o remanente de tesorería está vinculado ao desenvolvemento de proxectos de anos posteriores. Eso non é certo. Hai unha parte do remanente de tesorería que ten un gasto afectado e outra parte que está destinado a gastos xerais. O que está destinado a gastos xerais non ten ningunha consignación a ningún tipo de proxecto e ese diñeiro que vostedes deixaron de gastar. E ese diñeiro non deixaron de gastalo neste ano por máis de 6 millóns de euros e fixeron no ano anterior por máis de 10 millóns de euros. Decía tamén que non podían gastar máis en relación vinculados á aplicación da regla de gasto. A regla de gasto aplicou este goberno municipal dunha maneira moitísimo máis restrictiva que as determinacións que lle viñan desde a administración estatal e así deixou de gastar no ano 2013, que condiciona o orzamento do ano 2014 e do ano 2015 en máis de 3,5 millóns de euros. Pero certo, e os datos evidentes son que este goberno municipal o que fixo foi endebedarse dunha maneira exponencial e aumentar o gasto vinculado a esa débeda e aos préstamos vinculados a esa débeda e ao mesmo tempo reducir todo aquel gasto que teña que ver con investimentos e prestación de servizos públicos aos veciños e veciñas desta cidade. En resumo, durante estes 4 anos este goberno municipal gastou 16 millóns de euros en amortización e pago de intereses da débeda que contraeu ao longo de todo o seu mandato, en créditos definitivos, en orzamentos liquidados, e gastou 6 millóns de euros en investimentos. Esta é a realidade. O certo é que este goberno municipal gastou 2,66 veces máis diñeiro en pagar intereses e amortización de débeda que en investimentos para esta cidade. Pues seguimos hablando de esa liquidación anunciada por el Gobierno local del presupuesto de 2014. Señor Fernández, una primera valoración de esos datos, ¿no?, que el Gobierno anunciaba esta semana. Sabiendo que detrás de todo esto, y buenas noches, pues es evidente que hay un interventor, un secretario general, y que los números son tozudos. Pero yo quisiera decirle a aquellas personas que nos puedan estar viendo y escuchando que Ferrol ha perdido desde las épocas, vamos a decir, gloriosas en que gobernaban otros, que se estaba pagando, como así fue durante 4 años, un interés de un 6,2% desde una entidad financiera de aquí, etcétera, etcétera, y que costó la tira de millones de pesetas en aquella época y de euros hoy, pues por no tener ni idea de lo que se estaba haciendo. Vamos a ver. Ferrol tenía en el 82 92.000 habitantes. Ferrol tiene hoy 70.300. Es decir, esa es la cifra a 31 de diciembre del año 2013, que es el que vale. Hasta que no pasemos el 95 al 31 de diciembre no podemos saber, evidentemente, el número que le va a cuadrar al 31 de diciembre del año 2014. Por lo tanto, no mezclemos cosas. Sepamos separarlas. A mí me parece que hoy me invitasteis aquí a hablar de un presupuesto, que es este, cerrado, del 2014. Me explico que aún no lo tiene el Estado, que nos da un año a todos los ayuntamientos de España y que a partir de ahí se consolida en el BOE la situación de la totalidad de los 8.000 y pico de ayuntamientos de toda España. Y ahí es cuando se saben las cifras. ¿Y en qué se gastaron? Pues yo supongo que todos los concellos lo sabrán, Unas cosas se callarán, otras se exagerarán y de las otras no se dirá nada. Pero aquí hay 22.000 habitantes menos, prácticamente, de lo que teníamos, señores, hace 21 años.
Eso es lo que nos debe de lastrar mentalmente a todos los que estamos en esto. Pero Ferrol perdió por su dinámica industrial, etc. No. A Ferrol le fueron despojando poco a poco de un montón de cosas que la hacían operativa y que dinamizaban su economía y por lo tanto arrastraban ¿a quién? Al Concello. Porque se querían hacer cosas, cualquier partido que estuviese gobernando a lo largo de estos 4 años haría lo mismo. A mí lo que me preocupaba, hasta que vi, me parece que fue en el día de ayer, cuando tuve este documento por primera vez, que es evidente que se consolida por primera vez como positivo. Por primera vez desde que estoy yo en el Concello. Es decir, 20 años se van a cumplir. Vamos, si Pitágoras no miente, yo hago la suma y, señores, 56, el punto B, el A y el B que están aquí clavaditos, aquí hay un déficit de menos 943.000 euros, cuando realmente luego se recuperan en aquello que no se ha gastado dentro del ayuntamiento y sirve, porque da un déficit evidentemente de 6 millones, una cifra de 6.736.000, restándole el punto 6 ya de aquí. Eso es Pitágoras, es que no falla, es clavado, pueden decir lo que les dé la gana. 30 segundos. Está pago todo, pago. Y para otras cosas hay el dinero para pagarlo, en cosas que estaban presupuestadas o que no se ejecutaron a tiempo del año anterior. Pero, señores, es que es así. Y aquí se acaba la discusión, porque entonces estamos insultando al interventor, así de claro, y al secretario general. Esto está ya liquidado como tal. No hace falta que voten los políticos, está liquidado como tal por los técnicos del municipio, por los responsables económicos del municipio. Y eso es lo que hay que contar, no con tanto cuento como se cuenta siempre en los medios informativos, y no estoy hablando de lo que podamos haber dicho nosotros tres aquí. Tiene que finalizar, señor Fernández. ¿Cómo? Tiene que finalizar, digo, se le ha acabado el finalizo, tiempo. pero lo malo es que si finalizo así, y así lo deseo, finaliza el programa. Continuaremos. No, pero es que es cierto. Estábamos hablando de números. Ahora continuamos, señor Fernández, pero... Bueno, pero ahora me preguntas de lo que aquí hay, que es el presupuesto. Hablaremos de eso ahora, por sacar uno de los temas que se han comentado esta noche, señor Lante. Se acusa al gobierno local, entre otras cosas, de aplicar, digamos, de una forma exagerada los mandatos pues desde Madrid o desde el Estado, ¿no? ¿Qué puede decir a eso, ¿no? En absoluto. Yo creo que hay una normativa que nos aplica a todos. Hay una cuestión, y es el punto de partida y el punto de llegada al gobierno municipal. Nosotros aterrizamos en el 2011, la foto del 2011 son unas deudas de 12 millones de euros, es que la propia, además de lo que no estaba contabilizado, es que la propia contabilidad refleja que había 10,5 millones de euros del año 2010, del cierre del ejercicio 2010, reconocido que había que pagarlo y sin pagar. Eso es lo que decía el interventor municipal del año 2010. O sea, nosotros llegamos a mediados del 11 y había todo esto sin pagar, más lo que apareció después, que no voy a volver a relacionar, pero que superaba los 12 millones de euros, la suma de todo ello. Con esa situación, con una nueva política que nos marcan del gobierno central, con razón, de meter en cintura los desmanes de los distintos gobiernos autonómicos, municipales, etcétera, de que se presupuestaba por encima, se gastaba por encima y después ya cuadraremos las cuentas. Bueno, pues todo esto, hay unas normativas nuevas. Esas normativas lo que dicen es que no se puede ingresar más de lo que se va a gastar, o sea, no se puede gastar más de lo que se va a ingresar. Algo que todos en nuestras casas conocemos. Bueno, pues resulta que quienes gestionaban España y muchos ayuntamientos a lo largo del mandato anterior no sabían que si gastaba uno más de lo que ingresaba, las cuentas al final no le cuadraban. Entonces, para que a nadie le quedase ninguna duda, desde Madrid se regularon estas cuestiones y se dijo cosas como: si usted gasta más de lo que ingresa, no puede utilizar el remanente de tesorería. ¿Sabe lo que tiene que hacer con el remanente de tesorería? Destinarlo a amortizar la deuda. ¿Por qué? Porque si gasta más de lo que ingresa, no me gaste el remanente en inversiones.
dedíquelo a pagar lo que debe, porque se está usted pasando. Entonces, normativas como esas, y nosotros lógicamente aplicamos a rajatabla. ¿Por qué? Porque aquí de lo que se trata es de cuadrar bien los números, de que los números cuadres, de que los ingresos y los gastos estén equilibrados y de que con dinero propio podamos hacer nuevas cosas, ojo, siempre condicionado a que seamos capaces de tener equilibrio presupuestario, de cumplir la regla de gasto y de cumplir toda la normativa, que al fin y al cabo es no gastar más de lo que ingresas. Y con esta cosa tan sencilla que se ampara detrás de toda esta normativa, pues es lo que venimos haciendo desde entonces. E insisto, con una deuda acumulada, hemos tenido que pedir un préstamo para pagar las deudas del mandato anterior, y es que parece que nos lo hemos gastado nosotros. Mire, sinceramente, cuando uno llega y tiene 12 millones de euros para pagar, y los proveedores llamando a la puerta, y los proveedores venían a mi despacho a pedir por favor si le podían pagar, porque además en una situación complicada, como era la de España y como era la de Ferrol en aquellos momentos, no se le estaba pagando a 6 meses cuando cobraban en 6 meses. Y eso no se puede permitir. Entonces, de esa situación hemos pasado a la situación distinta, y es que a mí nadie me tiene que pedir ningún favor, ni a mí, ni al alcalde, ni nadie. La gente no viene a preguntar. Desde hace 2 años, la gente no viene a preguntar cuánto cobra. La gente cobra automáticamente en este ayuntamiento y paga como un banco de los de antes, como un banco de los de antes. Entonces, esto es lo que hemos conseguido, darle la vuelta a la situación. Ferrol era el ejemplo de la mala gestión, el ejemplo del tardar en pagar las facturas, y Ferrol a día de hoy es el ejemplo de la velocidad en pago. Hoy Ferrol está entre las 3 primeras ciudades de Galicia en pagar las facturas más rápidamente. De ser el último de la cola, hemos pasado a ser de los 3 primeros. Y esa es la gestión que nosotros queremos. Yo entiendo que a alguno no le gusta, yo creo que puedo entender de que alguno lo que quiere es tirar de la tarjeta y ya lo pagará el siguiente, pero ese no es nuestra forma de hacer. Nuestra forma de hacer es pagar lo que se debe y no gastar lo que no se tiene. Hemos llegado, hemos pedido un dinero, hemos liquidado deudas, porque no tienen por qué esperar quienes han prestado sus servicios a cobrar, y una vez liquidado deudas, hemos hecho una buena gestión que nos permite que todos los años, con dinero propio, destinemos un montón de millones a inversión sin tener que endeudarnos. Muchas gracias, señor Orlando. Señor Rivas, como bien decía antes, pues se consideraba, ¿no?, que se había aplicado de forma exagerada, ¿no?, esos a ver, eu dúas cuestións moi rápidas, porque isto se ten comentado en varias ocasións, tanto no pleno municipal como en algún debate, non? O crédito contratado no ano 2012 para pago a proveedores estaba feito para desenvolver un plan de axuste que condiciona o Concello de Ferrol durante os próximos 10 anos por directrices da administración estatal. Isto é o obxectivo que se perseguiu coa contratación dese préstamo. Se contratou un préstamo, ademais, a un interés que superaba o 6%, cando o prezo do diñeiro, todos sabemos a cal está. E todos sabemos que se tivo que modificar ese préstamo porque supoñía xa unha usura. Este goberno, por tanto, decidiu incrementar o seu endeudamento no ano 2012 de maneira exponencial, o que implicou que os gastos en amortización e pago de xuros durante todo o seu mandato, como dixen antes, superan os 10 millóns de euros, 11 millóns de euros en orzamentos en diñeiro en débeda, o que superan en 16 millóns de euros é o pago de xuros e amortización. Decidiron gastar 16 millóns de euros en amortizar ese diñeiro e en pagar eses xuros. É unha decisión súa. Incrementar a débeda para nada, porque reduciron os investimentos. Esa é outra decisión súa. Reduciron os investimentos desta cidade e incrementaron a débeda e incrementaron o pago en amortización e de xuros. A outra cuestión moi sinxela. Liquidación do ano 2014, por xa non falar da de anos anteriores. Faltan por pagar 7,80 millóns de euros. Está na liquidación do ano 2014. Co cal, hai 7,80 millóns de euros que faltan por pagar. Está recollido na mesma liquidación. Que vostede me veña dicindo agora que pagan aquilo que deben, pois mire, non é certo. Non é certo. Faltan por pagar 7,80 millóns de euros. Respecto de ingresar e gastar o que se debe, como en todas as familias, e
non gastar máis do que se ingresa. Ese especie de mantra que repiten constantemente, eu únicamente lle quero dicir unha cousa. Eu creo que é moi bo que aforremos, e que cada un de nós aforremos na súa casa e que desenvolvamos a nosa economía da mellor maneira posible. Pero, se aforramos todos, a economía se paraliza. E as administracións públicas funcionan e teñen un dos seus obxectivos é que a economía funcione e se desenvolva. Por tanto, que unha administración pública decida contraer o gasto e non investir nin desenvolver a prestación de servizos públicos que ten obriga de facer, supón a paralización da economía e ten consecuencias gravísimas para o ámbito onde se desenvolve a actividade desa administración pública. E o caso de Ferrol é un exemplo evidente. Lle poñía antes o exemplo da cidade de Pontevedra. En relación á cidade de Pontevedra, vostedes invisten a metade do que inviste a cidade de Pontevedra, a mitade. A realidade é que Ferrol perde poboación e a cidade de Pontevedra incrementa a poboación. Ese é un feito. Son datos obxectivos. E isto é consecuencia dunha política económica de carácter municipal. Vostedes o que están a facer é aplicar unhas directrices estatais, como decía antes, de maneira todavía máis restrictiva de como lles ordenan desde Madrid. Lle decía, a regla de gasto. Vostedes empezaron a aplicala reducindo o teito de gasto computable en máis de 3,5 millóns de euros. Que implicou eso? Que os anos posteriores que están vinculados ao ano anterior teñen un teito de gasto máis baixo que si vostedes incluíran eses 3,5 millóns de euros. Evidentemente, vostedes estableceron un criterio máis restrictivo que o que marca a administración estatal. E segundo, que vostede considere que esta administración local non ten ningún tipo de responsabilidade polo feito de que este concello teña un déficit estrutural de ingresos debido a que máis do 20% do solo urbano deste concello pertence á administración estatal e non paga un só euro pola ocupación deste solo e que ao mesmo tempo pretendan agora asinar un convenio co Ministerio de Defensa para pagarlle máis de 500.000 euros para que propiedades que terían que revertir gratuitamente nos veciños e veciñas desta cidade se faga desta maneira e cun suposto que se non se asina e se non se produce a reparcelación do plan do Sánchez Aguilera en 12 meses, ese convenio queda anulado, aínda que paguemos 1,5 millón de euros a asinatura dese convenio, pois me parece que non sei entón cal é o obxectivo e cal é a intención dun goberno municipal que o que si está claro é que non representa os intereses dos veciños e veciñas desta cidade. Bueno, continuamos hablando de esta liquidación. Señor Fernández, antes usted daba pues el visto bueno a esos números, ¿no? Con ese documento de intervención. Si no, no vengo aquí. Pero es que no es mío los números. Y los demás saquen conclusiones por los números en una dirección u otra, eso a mí no me importa. Cada uno tiene su parecer. A ver si nos aclaramos. Si no nos damos cuenta que el 51%, el 55% de los bajos que hay en la Magdalena, entre calle Lugo y calle San Diego, calle de la Iglesia y calle del Sol, el 55% está abandonado, cerrado, no vive nadie, que hemos perdido, que lo acabo de decir, 20.000 habitantes. No es solo eso, sino que se ha forzado una prejubilación ahora de 3.500 señores que se han ido para casa con 52 años. Sí o sí, ¿qué va a ser de sus hijos? Si tienen la mitad. ¿Dónde los colocamos? ¿En la Astano que está cerrada y en la otra que poco le falta? Es que los números hay que echarlos, evidentemente, en cuenta. Y aquí se ha dicho una cosa que es cierta. Lo que le puede corresponder a cada uno de los estamentos que aquí hay, a la hora de ceder suelo, porque lo precisa el Ayuntamiento de Ferrol, a su justo precio, pero al mismo tiempo tienen que gastar los impuestos e entregarlos de buena fe a quien verdaderamente está desde hace muchísimos años, 300 y pico de años, al servicio de la Armada. Y aquí se está armando, que es la despoblación total de Ferrol, una ciudad muchísimo más grande de lo que
y con las reparaciones que ahora se le está haciendo, y con las nuevas cosas que se le está haciendo, para poder competir dentro de 10, 15 años. Porque es que yo no le veo ninguna otra salida. ¿Qué es del antiguo Bazán? ¿Qué es del antiguo astillero de Fene? ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? Aquí nos lo viene a contar. ¿Dónde están las fragatas? ¿Dónde están las fragatas? Atracadas a un muelle y saliendo de aquí a cada momento a prestar sus grandes prestaciones por la calidad de las fragatas que son. Y eso no da puestos de trabajo a la ciudad, sino que se van perdiendo. Es que esto no es así, no es analizar los números como economista, sino como ciudadano de a pie, y saber sumar y restar. No le pido más a la gente que esto. Y ir comprobando como cada año vamos perdiendo 1.000 o 2.000 ciudadanos de a pie de nuestra nómina de habitantes. No es lógico lo que le está sucediendo a Ferrol, pero lo que es peor es lo poco que se le ayuda a Ferrol. Al fin y al cabo, Ferrol siempre ha prestado unos servicios espeluznantes hacia lo que es Ministerio de Defensa. Antes eran 3 ministerios. Y los mejores frentes a la mar los tiene Bazán, Astano, el Tercio Norte, el otro y el de más allá. Nosotros estamos de espaldas disfrutando pero se nos está cayendo la ciudad. Y es evidente que ahora se tiene que entrar en inversiones para las cuales habrá que pedir aplazamientos. ¿Por qué? Porque las obras que se están haciendo, independientemente que esté colaborando con ellas otros ministerios y otras consellerías y otras administraciones, incluso la autoridad portuaria, nos permite levantar Ferrol. Pero para eso también hay que tener políticos en Madrid que obliguen a que una carretera al puerto exterior significa que la carretera va a llegar al puerto exterior. Y que va a llegar a su verdadero tiempo para darle posibilidad y no que se la lleve el puerto de al lado. El puerto de Ferrol ha costado 187 millones de euros. Y el puerto de La Coruña, que le vaya bien, ya lleva gastado más de 2.000 millones. Y lo que te rondaré Morena. No es lógico que seamos nosotros los huerfanitos siempre a la hora de defender cosas que verdaderamente tienen que estar resueltas por el servicio que está prestando Ferrol desde hace 300 y muchos años a la defensa nacional. Muchas gracias, Fernández. Continuaremos en unos segundos hablando de la situación económica del concello. Nos centraremos en la segunda parte en algo que puede preocupar a los vecinos, como es la deuda que mantiene el concello, y entraremos de lleno también en lo que han supuesto las inversiones a lo largo de este mandato. Pero, como decimos, será dentro de unos segundos, en la segunda parte, donde ustedes van a ser protagonistas. Hasta ahora.